Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a compartir una nueva clase. En este caso, como ya habíamos dicho, vamos a explorar otro camino. Estuvimos explorando el camino del trabajo y la energía a partir de asociar la fuerza con el desplazamiento y con la posición. Y habíamos dicho que posteriormente íbamos a explorar el camino de construir teoría a partir de relacionar la fuerza con el tiempo. Y hoy llegó el día de trabajar en eso. Y este tema, justamente, cuando relacionamos fuerza con tiempo, aparecen dos magnitudes nuevas, que son el impulso y la cantidad de movimiento. Vamos a empezar definiendo el impulso de una fuerza constante aplicada sobre una partícula, así como lo hicimos con el trabajo. ¿Se acuerdan que primero empezamos definiendo el trabajo de una fuerza constante a lo largo de una trayectoria recta? Bueno, acá hacemos algo parecido. Lo primero que vamos a definir es el impulso de una fuerza constante. Supongamos una partícula que se estaba moviendo con una velocidad. Bueno, yo le aplico una fuerza. En este caso, esa fuerza va a hacer que su trayectoria, por ejemplo, se curve, como está dibujada acá. Supongamos que la fuerza la apliqué a lo largo de un intervalo de tiempo delta t. Voy a definir el impulso de la fuerza como una magnitud vectorial que se va a obtener como el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo a lo largo del cual aplique la fuerza. Es decir, que si una fuerza está aplicada a un intervalo de tiempo mayor, vamos a decir que aplicó un impulso mayor. Fíjense que el impulso es una magnitud vectorial, porque se obtiene del producto de un vector, que es la fuerza, por un escalar, que es el intervalo de tiempo. Además, ese vector impulso tiene la misma dirección y sentido que la fuerza, por la propiedad que hemos estudiado de producto de un escalar por un vector. Así que tienen la misma dirección y sentido el impulso que la fuerza. Bien, tengamos en cuenta que es una magnitud vectorial, como decíamos, ¿no? Es el producto del vector por un escalar. Tiene unidades que van a ser iguales a la unidad de fuerza por unidad de tiempo. En este caso, newton por segundo. Como el newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, al multiplicarlo por segundo nos queda kilogramo por metro sobre segundo. Esta unidad no tiene ningún nombre en particular, simplemente la expresamos así, kilogramo por metro sobre segundo. Unidad de la magnitud impulso. Si sobre el cuerpo actúa más de una fuerza, bueno, se puede sacar el impulso de la fuerza resultante, es decir, se pueden sumar todas las fuerzas y luego calcular el impulso de la fuerza resultante. También podríamos calcular los impulsos de cada fuerza y, como son vectores, luego sumarlos vectorialmente. El resultado sería el mismo. Ahora, al igual que pasaba con el trabajo, ¿qué pasa si la fuerza que actúa sobre el cuerpo no se mantiene constante en todo el intervalo de tiempo? Es decir, podría pasar primero que la fuerza fuera cambiando. Pero además, a lo largo del intervalo de tiempo, podría suceder que las fuerzas no actúen muchas fuerzas y no simultáneamente a lo largo de todo el intervalo de tiempo. ¿Cómo hacemos para calcular el impulso? Bueno, lo que hacemos es siempre la misma idea, digamos, como hicimos para el trabajo. Si yo tengo que ahora el intervalo de tiempo puede tomar cualquier medida, yo digo, bueno, si yo lo divido en pequeños intervalos de tiempo, muy chiquititos, yo podría considerar que la fuerza a lo largo de ese intervalo de tiempo es constante. Pero claro, ¿cuán chiquitito tiene que ser el intervalo de tiempo para estar seguro yo que la fuerza no pudo haber cambiado en ese intervalo? Si yo le doy un valor definido, digo un microsegundo, alguien me puede decir, en la mitad del microsegundo tuvo un valor y en la segunda mitad tuvo otro, y tiene razón. Sin embargo, yo digo, bueno, pero si yo tomo un intervalo de tiempo que tiende a cero, que es infinitamente pequeño, aunque no es cero, porque
Obviamente, para que haya impulso, tiene que haber un intervalo de tiempo transcurrido. Pero yo digo, bueno, este intervalo de tiempo tiende a cero, un concepto matemático. Lo llevo al límite para cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Cuando yo lo llevo a ese límite, yo puedo decir, bueno, en ese intervalo de tiempo que es infinitamente pequeño, yo puedo asegurar que la fuerza que actuó sobre la partícula tuvo un único valor, porque no pudo haber cambiado, no tuvo tiempo de cambiar, porque en cuanto quiso cambiar, yo lo hago más chiquitito el intervalo y listo. Bien, ahora voy a tener infinitos intervalos de tiempo infinitamente chiquitos dentro de un intervalo de tiempo delta t. Bueno, entonces, ¿qué hago? Si yo quiero calcular el impulso, es una magnitud vectorial, voy a tener que hacer la suma vectorial. Haré la sumatoria de los pequeños impulsitos, digamos, que fui calculando infinitamente chiquitos a lo largo de todo el intervalo de tiempo delta t, y así voy a obtener el impulso total de las fuerzas que actuaron. Así que bueno, eso sabemos, ese será el límite para delta t tendiendo a cero, una sumatoria de infinitos productos. Y eso terminaba siendo algo que llamaba una integral definida, que ya dijimos que en matemáticas le van a enseñar a resolver, a calcular, a interpretar, pero que para nosotros lo simbolizamos así. Este es el símbolo de integral, como ya conocemos, desde un instante t inicial hasta un instante t final, del producto de la fuerza por el diferencial de tiempo. Esta es nuestra definición general de impulso. Y observen que si la fuerza es constante, se saca fuera de la integral, porque es como un factor común, y la integral de diferencial de t no nos da otra cosa que delta de t, entre esos instantes. Es decir que, en el caso de la fuerza constante, no es otra cosa que una solución particular del caso general que sería para cualquier fuerza a través de la integral. Bien, construyamos teoría. Vamos a hablar ahora de una nueva magnitud que se va a llamar cantidad de movimiento. Supongamos que tenemos una partícula de masa m que se está moviendo a lo largo de una trayectoria, como está dibujada acá, por ejemplo. Tiene una velocidad v0, y se le aplica una fuerza que hace que, como vemos ahí, la trayectoria se vaya curvando, el módulo de la velocidad vaya cambiando, no sé, todos los efectos que ya sabemos que produce una fuerza. En otro instante, que llamaremos instante final, por ejemplo, este final, tenemos que la partícula tiene una nueva velocidad, como siempre tangente a la trayectoria, y la fuerza que actuó sobre ella fue cambiando. Como vemos, terminó en ese instante teniendo la dirección y sentido que marca el dibujo. Bueno, si yo quiero calcular el impulso de las fuerzas que actuaron sobre ese cuerpo, de la resultante de las fuerzas que actuaron sobre ese cuerpo a lo largo de ese intervalo de tiempo, voy a tener que hacer la integral entre t inicial y t final del producto de la fuerza, del vector fuerza, por el diferencial de t. Recordemos que la fuerza es la masa por la aceleración, según el segundo principio de Newton. Por lo tanto, me queda la integral de la masa por la aceleración y por el diferencial de t. Pero la aceleración nosotros sabemos, ya lo hemos usado esto, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Con lo cual, se me cancelan los diferenciales de t, y me queda simplemente la masa por el diferencial de velocidad. Claro, me cambian los límites de integración, porque ahora la variable que estoy integrando ya no es más el tiempo, sino que es la velocidad. Bueno, entonces esa integral la haremos entre la velocidad que tenía en el instante inicial y la velocidad que tiene en el instante final. O sea, la integral desde v0 hasta vf de la masa por el diferencial de t. Cuando resuelvo esa integral, como sabemos, la integral de diferencial de v es v. Con lo cual, en el impulso me queda la masa por el vector velocidad entre la velocidad inicial y la velocidad final. O sea, la masa por el vector velocidad final menos la masa por el vector velocidad inicial. Y otra vez, llego acá y me doy cuenta de que entonces el impulso, que es una variable de evolución, porque va dependiendo de cómo son las fuerzas que van actuando a lo largo de todo un intervalo de tiempo, nuevamente puede ser calculado como la diferencia entre dos variables de estado. Este producto, masa por velocidad, es un estado vectorial final. Y este es un estado vectorial inicial, masa por velocidad, la velocidad que tiene en ese instante.
O sea que yo puedo no saber ni cómo fue cambiando la fuerza, ni qué dirección estuvo, ni cómo fue la trayectoria, puedo no saber nada acerca del fenómeno, pero si yo conozco la velocidad que tenía antes de aplicar las fuerzas y la velocidad que tiene después de que se les aplique el vector, y conozco la masa de la partícula, puedo calcular el impulso de todas las fuerzas que actuaron sobre esa partícula. Entonces digo, este producto masa por velocidad va a ser algo muy importante, porque me va a permitir calcular fácilmente el impulso. Con lo cual, a este producto masa por velocidad lo voy a bautizar con un nombre. Lo voy a llamar cantidad de movimiento. Lo voy a indicar con la letra P, es un vector porque es el producto de un escalar por un vector. La cantidad de movimiento de una partícula va a ser igual al producto de la masa de la partícula por su velocidad. Cantidad de movimiento, P. Obviamente que las unidades de cantidad de movimiento van a ser las mismas que las unidades del impulso, porque va a ser masa por velocidad, que es kilogramo por metro sobre segundo. Además, como el impulso es igual al cambio que tuvo la cantidad de movimiento, tiene que tener las mismas unidades. Está claro que el impulso va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial de la partícula. O sea que sabiendo las cantidades de movimiento entre dos instantes, conozco la cantidad en un instante, de movimiento en un instante, después la cantidad de movimiento en otro instante, bueno, la diferencia entre esas cantidades de movimiento es igual al impulso de todas las fuerzas que actuaron sobre la partícula entre un instante y el otro. O sea que el impulso es igual a la variación en la cantidad de movimiento. Esto es una ley muy importante para nosotros, para nuestra construcción teórica. El impulso de las fuerzas que recibió un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento que experimentó. Veamos un ejemplo. Dice, hay una partícula de 3 kilogramos de masa que tiene en un instante una velocidad de 2 metros por segundo i menos 10 metros por segundo j. Imagínense para dónde van esos vectores, ¿no? Ustedes conocen la notación cartesiana. Se le aplica una fuerza constante, 20 segundos. Si al final de ese intervalo de tiempo la velocidad es 12 metros por segundo en i más 8 metros por segundo j, calcular el impulso de la fuerza aplicada. Bien, ¿cuál es la solución? El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, o sea, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Es decir, la masa por la velocidad final, vector, menos la masa por la velocidad inicial, vector. Se reemplazan los valores que se dieron como datos, como vemos acá, y calculamos la cantidad de movimiento final, la cantidad de movimiento inicial. Bueno, reemplazamos los valores, hacemos la cuenta, ya sabemos que lo que está en i se resta con lo que está en i, y lo que está en j con lo que está en j. Termino de hacer la cuenta, esto me da 30 kilogramos por metro sobre segundo en i, más 54 kilogramos por metro sobre segundo en j. Vemos que el impulso nos da con forma de vector, y en este caso en notación cartesiana. Como la fuerza es constante, puedo aplicar directamente que el impulso es igual a la fuerza por el intervalo de tiempo que actuó. Y entonces, haciendo el cociente entre el impulso y el delta de t, obtengo la fuerza. Esto me da 1,5 newton en i más 2,7 newton en j. ¿De acuerdo el ejemplo? Simple. Bien, hay un principio muy importante en física que se conoce con el nombre de principio de conservación de la cantidad de movimiento, o también se lo llama ley de conservación de la cantidad de movimiento, que dice que si el impulso de las fuerzas aplicadas a una partícula es cero, entonces la variación de la cantidad de movimiento es cero, la cantidad de movimiento permanece constante. Fíjense que esto no es otra cosa que decir de otra manera el principio de inercia. Me está diciendo, mira, si no hay fuerzas actuando sobre un cuerpo, la velocidad del cuerpo permanece constante. Bueno, esto es lo mismo, dicho de otra manera, con otras magnitudes que hemos inventado. Decimos, bueno, si el impulso de las fuerzas actuantes sobre un cuerpo es igual a cero, entonces la cantidad de movimiento no cambia. Una cosa importante también acá
es relacionar la cantidad de movimiento con el segundo principio de Newton. En realidad Newton habló de cantidad de movimiento siempre, es decir, esta magnitud, nosotros la estamos aprendiendo de una manera, digamos, pero para Newton fue una de las primeras cosas que él definió. Fíjense, si yo derivo la cantidad de movimiento respecto del tiempo, tengo la derivada del producto masa por velocidad respecto del tiempo. Esta es la derivada de un producto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, como podemos ver acá. Como es una partícula, en el caso de que sea una partícula, la masa es constante, por lo tanto no cambia con el tiempo. Eso hace que este primer término de esta suma sea cero. Y entonces me queda que la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. ¿Y el producto masa por aceleración qué es? Todos sabemos perfectamente que es la fuerza. Por lo tanto, la ley de Newton, nosotros vimos que la segunda decía que la suma de las fuerzas era igual a la masa por aceleración. Pero otra forma de escribir ese segundo principio de Newton es suma de fuerzas igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Esta era la forma en que la expresaba generalmente Newton. Esto es lo que él prefería, es decir, que la suma de las fuerzas aplicada sobre un cuerpo le cambiaba la cantidad de movimiento a esa partícula. Esta fórmula también vamos a ver más adelante que tiene aplicaciones, por ejemplo, cuando la masa del cuerpo puede cambiar. Por ejemplo, un carro que esté lleno de arena y tenga un agujero y esté perdiendo arena, su masa va cambiando en el tiempo. Y entonces ya sería muy complicado cómo hago para, aplicándole una fuerza, hacer fuerza igual masa por aceleración. Sin embargo, en esos casos sí le podemos aplicar sin ningún problema que la suma de las fuerzas es la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, y ya ese término que se hizo cero cuando calculamos antes la derivada, en este caso no sería cero. Bueno, otra magnitud nueva que vamos a definir hoy es una magnitud que vamos a llamar momento cinético y que está relacionado con la cantidad de movimiento. Supongamos que tenemos una partícula que tiene una velocidad v, ven, está siguiendo una trayectoria, y respecto de un sistema de coordenadas que tiene origen en O, tiene un vector posición que yo acá llamo RO. Vamos a definir una magnitud que se va a llamar momento cinético. La letra que vamos a usar para indicarlo es la letra L con la flecha de símbolo de vector arriba. Esto puede al principio traer alguna confusión porque es la misma letra que usamos para trabajo, pero recuerden que el trabajo es una magnitud escalar, o sea que no tiene este símbolo de vector arriba. En cambio, esta magnitud llamada momento cinético va a tener la flecha que indica que es un vector. Y vamos a definir el momento cinético de una partícula respecto de un punto O como el producto de la posición de esa partícula respecto de O por la cantidad de movimiento de la partícula. Es importante que esto que llamamos momento, en realidad vamos a ver que se puede definir para cualquier magnitud vectorial. Yo puedo definir el momento de una velocidad, el momento de una fuerza, ¿se acuerdan en el ingreso? El momento de una cantidad de movimiento, como en este caso. Simplemente es el producto vectorial entre la posición de esa magnitud respecto de esa magnitud vectorial respecto de un origen, de un punto, multiplicado vectorialmente por la magnitud. En este caso, la magnitud en cuestión es la cantidad de movimiento. Bueno, el momento cinético va a ser el producto vectorial de la posición de esa cantidad de movimiento que está aplicada en una partícula respecto de un punto multiplicado vectorialmente por la cantidad de movimiento. O sea que en nuestro caso es R por MB. Como es el producto de R por la cantidad de movimiento, al momento cinético se lo suele llamar también momento de la cantidad de movimiento. De hecho, este es un nombre que nos hace recordar más fácilmente qué es el momento cinético. El momento de la cantidad de movimiento. Estoy calculando el momento de qué magnitud, de la magnitud cantidad de movimiento.
Ahí tenemos R por MB, ¿de acuerdo? Es muy importante entender esto de qué es un producto vectorial. Esto ya lo habían visto en el ingreso, pero con el momento de una fuerza, pero es importante que lo repasemos. También supongo que lo tienen que haber visto en álgebra. Por definición, y si recuerdan el video de vectores que yo les puse también en el campus, pueden repasar este tema de producto vectorial. Por definición, el producto vectorial es un vector. Por eso L es un vector. El módulo de ese vector se obtiene como el producto del módulo de uno de los vectores, en este caso el módulo de R, por el módulo del otro, que sería el módulo de MB, que es la cantidad de movimiento, por el seno del ángulo que forman. ¿Sí? En este caso, el seno de θ que está marcado ahí. Ese cálculo, ¿no? Esta expresión, me da el módulo del momento cinético o momento de la cantidad de movimiento. Por definición del producto vectorial. Y la dirección y sentido con que se obtiene, con la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan los dedos? ¿Sí? Se podía hacer así. Entonces yo tengo que poner los dedos en esta posición, formando pulgar con índice, 90 grados, y el mayor formando 90 grados con los dos, ¿sí? Como si tuviera un revólver, así, jugando como cuando era chico, haciendo que la mano es un revólver. Como pueden ver ahí el dibujo, el dedo pulgar indica el primer vector, el índice el segundo vector, y el resultado del producto vectorial viene dado por el dedo mayor. O sea que el producto del vector R por el vector P claramente me da el vector L en esta dirección de este dedo, ¿ven? La regla de la mano derecha. Acá lo podemos ver, ¿ven? R por B y por M me da el momento cinético, que es un vector que yo acá dibujo en rojo, que si pudiéramos entender la perspectiva, sería un vector que está perpendicular tanto a B como a R, como si saliera de la pantalla hacia afuera. ¿De acuerdo? Igual que está acá en el dibujo de la mano, más o menos. Ese sería el producto vectorial. O sea que el momento cinético es un vector, y es un vector que es perpendicular al plano formado por R y por la cantidad de movimiento MB. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo que es aplicar nuestra definición de cálculo de momento cinético a el caso particular de una partícula que se mueve con movimiento circular uniforme, siguiendo, como vemos, acá esta trayectoria que está dibujada en línea punteada, en el plano XY, o sea que está rotando en el plano XY. Este sería el vector posición respecto del origen, que va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Esta sería la partícula que tiene velocidad v, siempre tangente a la trayectoria, como sabemos. En este caso es constante, porque es un movimiento circular uniforme, el módulo es constante. Y lo que sí es constante, módulo y dirección, es su velocidad angular, que como todos sabemos, es este vector que está acá dibujado blanco, omega, que es perpendicular justamente al plano XY, o sea, está en la dirección del eje Z. Si nosotros queremos calcular esos productos vectoriales, vamos a definir primero en coordenadas cartesianas cómo se expresan cada uno de estos vectores. El vector posición R yo lo puedo expresar como una coordenada X versus Y, más una coordenada Y versus J en un instante. Por supuesto que esto depende del tiempo, ¿no? El vector velocidad, como todos sabemos, se calcula como el producto vectorial de omega por R. Entonces, esta velocidad es omega, este vector, por R, me da B. Esto ya lo vimos en cinemática. La velocidad angular omega, obviamente, como vimos en cinemática, va a tener un módulo omega y un multiplicado por el versor K. Eso me indica que está sobre el eje Z. ¿Por qué? Porque está girando en el plano XY.
Para calcular el momento cinético tenemos que hacer el producto vectorial de R por mv. Por lo tanto, tenemos que hacer el producto vectorial de R por m, y en lugar de escribir la velocidad como v, la vamos a escribir en función de la velocidad angular. Eso es el producto vectorial de omega por R. O sea, fíjense que acá tengo un doble producto vectorial. Tengo el producto vectorial de omega por R, y luego eso está también multiplicado vectorialmente. Me queda R por omega por R. Como la masa es un escalar y está multiplicando todos estos vectores, directamente lo puedo poner acá adelante. Es decir, es lo último que voy a multiplicar escalarmente, es un número. O sea que me queda R por omega por R. Ese serían los dos productos vectoriales que tengo que hacer para calcular el momento cinético. Voy a realizar acá el primero, en realidad es el segundo producto vectorial, lo que estaba entre paréntesis, omega por R. Para hacer omega por R, como lo tengo escrito en coordenadas cartesianas, voy a escribir el pseudo determinante, donde voy a poner IJ y K, luego voy a poner omega, con sus coordenadas cartesianas, me queda 0, porque en el eje X no tiene componente omega, 0 en J, y el módulo de omega en el eje Z. Esto me queda en el versor K. Y luego voy a escribir R, que como ya habíamos visto antes, tenía una coordenada X en Y, una coordenada Y en J, y 0 en K, porque se estaba moviendo en el plano de X. Como sabemos, acá tacho primera fila, primera columna, cuando hago el producto 0 por 0 me da 0, menos omega por Y. Hago el producto cruzado. El segundo término sería un menos J, y va al versor J, tacho segunda columna, primera fila, y sería que me queda 0 por 0 menos X por omega, que es lo que está escrito acá. Y por último tacho la tercera columna, primera fila, y me queda K multiplicado por 0 por Y menos 0 por X, o sea, 0. Si ajustamos un poquito, nos queda entonces que la velocidad v puede expresarse como menos omega por Y versor Y, más omega por X versor J. Sería el resultado de este primer producto vectorial, escrito en cartesianas. Esto sería la velocidad en función de omega, ¿ven? Como me queda expresado. Bueno, hago el primer producto vectorial, es el segundo que yo realizo, pero corresponde al primero de la expresión, y entonces me queda R por omega por R, donde omega por R es esto que acabamos de calcular. Así que pongo M, que es un escalar, y luego armo el pseudo determinante. Y JK, tengo que escribir R, igual que lo escribimos antes, X en Y en J y 0 en K, y tengo que multiplicar eso por omega por R, que es este resultado que tenía acá, ¿no? Esto es menos omega por Y, corresponde a la componente en la dirección del eje X, y omega por X en J, que omega por X es la componente, el módulo de la componente en el eje J, y 0 en K. Otra vez hago lo que ya sabemos para resolver el producto vectorial. Tacho primera fila, primera columna, me queda Y multiplicado por Y por 0 menos 0 por omega X, o sea que eso da 0. Luego tacho primera fila, segunda columna, y cuando hago eso me queda X por 0 menos 0 por omega, menos omega por Y, que da 0 todo eso. O sea que no va a tener ni componente en Y, ni componente en J, me dan 0 esos. Y luego tacho tercera columna, primera fila, y me queda X por omega por X, eso me da omega por X cuadrado, que es lo que tengo escrito acá, e Y por menos omega por Y, y como esto sería menos, me quedaría más omega por Y cuadrado. Esto en el versor K. Bueno, como omega, el módulo de omega están los dos, puedo sacarlo como factor común, me queda la masa por omega,
por x cuadrado más y cuadrado por k. ¿Pero qué es x cuadrado? Que sería esto, más y cuadrado, que sería esto. Serían dos catetos de un triángulo rectángulo. Si nos acordamos de Pitágoras, esto al cuadrado más esto al cuadrado no es otra cosa que la hipotenusa, que en este caso sería r al cuadrado, ¿no? Y entonces podemos poner m por omega, y en lugar de poner x cuadrado más y cuadrado, puedo poner r cuadrado, r respecto de o cuadrado, por el versor k. Bien. Esto lo podría escribir en este orden. M por r cuadrado por omega y por k. ¿Por qué lo escribí en este orden? Porque fíjense, m es un escalar, es la masa. O sea que este k no puede pertenecer a m, porque m es un escalar. R es un vector, pero elevado al cuadrado es un vector, es el producto escalar de un vector por sí mismo. Por lo tanto, R, que es un vector, está elevado al cuadrado, seguro que es un escalar, se transforma en un escalar. O sea que K tampoco puede pertenecer a R cuadrado. Con lo cual, K, al único que le puede pertenecer es a omega. Por lo tanto, como es al único que le puede pertenecer, directamente el módulo de omega por K no es otra cosa que el vector omega, el vector velocidad angular. Por lo tanto, en un movimiento circular, el momento cinético podría calcularse haciendo la masa por el radio al cuadrado, ¿sí?, por la velocidad angular, por el vector velocidad angular. Es decir, que en un movimiento circular, fíjense que para una partícula, L y omega tienen la misma dirección y sentido. Y por eso L acá, fíjense que yo lo dibujé en la misma dirección que omega, por esta razón. No hay otra posibilidad. Entonces yo tengo una partícula realizando un movimiento circular, el momento cinético de esa partícula en todo momento va a tener la misma dirección y sentido que la velocidad angular de la partícula. Y se puede calcular multiplicando m por r cuadrado por la velocidad angular. Con lo cual, a este m por r cuadrado le voy a dar un nombre. Lo voy a llamar momento de inercia de la partícula m respecto del punto O. Momento de inercia de la partícula m respecto del punto O. Es decir, que en un movimiento circular, como en este caso, vemos que la inercia de la partícula en la rotación no solo depende de la masa, como cuando hablábamos de inercia en un movimiento lineal, que cuanto más masa tenía, más inercia tenía el cuerpo, es decir, más me costaba cambiarle la velocidad. Cuando yo estoy hablando de un movimiento circular, el cambio de velocidad va a depender, o mejor dicho, la resistencia que tiene el cuerpo a cambiar de velocidad, va a depender de la masa, pero también va a depender de la distancia que separa esa masa del centro de rotación, en este caso. Y depende, fíjense, depende más de esa distancia, de ese radio, que de la masa, porque está elevada al cuadrado. Es decir, que si yo hago girar algo en una partícula en torno a un eje, a un punto de rotación, y el radio de rotación es pequeño, es más fácil cambiarle la velocidad angular que si el radio es más grande, donde va a haber mayor resistencia de la partícula a cambiar su velocidad angular en este caso. Es decir, que cuando yo tengo que medir en un movimiento circular la resistencia que tiene esa partícula a cambiar su velocidad angular, tengo que tener en cuenta no solamente la masa de la partícula, sino el radio alrededor del cual, que mide el radio de la circunferencia alrededor de la cual se encuentra rotando. Eso lo mide justamente esta magnitud muy importante para nosotros, que se va a llamar momento de inercia. Fíjense que en las rotaciones siempre vamos a hablar de momentos. La palabra momento va a estar a la orden del día. Ya hablamos del momento cinético, es decir, cuando la cantidad de movimiento de un cuerpo
la mido respecto de un punto y hago el producto vectorial de R por la cantidad de movimiento, obtengo lo que llamamos momento cinético. En general va a ser muy útil, uno puede calcular el momento cinético de una partícula en cualquier movimiento, pero vamos a ver que tiene mucha utilidad cuando uno estudia movimientos de rotación. Y lo mismo va a pasar con el momento de inercia, cuando uno está hablando de una rotación de una partícula alrededor de un punto, para medir esa inercia, o sea, esa resistencia que tiene a cambiar su velocidad angular, va a ser muy importante, o vamos a tener que tener en cuenta, en realidad, no solo la masa, sino el momento de inercia. La unidad del momento de inercia va a ser kilogramo por metro cuadrado. Con lo cual, el momento cinético, en este caso, de un movimiento circular, de una partícula de movimiento circular, el momento cinético respecto del centro de esa circunferencia, de esa trayectoria, va a ser el momento de inercia que tenga respecto de ese punto centro, alrededor del cual está rotando, por la velocidad angular, y por omega. Bueno, seguimos con los momentos, ¿no? Ahora entramos con este tipo de situaciones. Teníamos el momento cinético, digo, bueno, si yo derivo el momento cinético respecto al tiempo, en este caso voy a derivar el momento cinético de la partícula esta, de masa m, respecto al tiempo. Y bueno, es la derivada del producto vectorial R por P, respecto al tiempo. Y la derivada de un producto ya sabemos cómo se hace, es la derivada del primero, o sea, de R respecto de T, por el segundo, P, más el primero, R, por la derivada del segundo, o sea, la derivada de P respecto de T. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? La derivada de R respecto de T es la velocidad. La posición respecto al tiempo me da el vector velocidad. Y la cantidad de movimiento es masa por velocidad, o sea que estoy multiplicando vectorialmente velocidad por velocidad. Y es decir que estoy multiplicando dos vectores que tienen la misma dirección y sentido, de hecho son iguales. El ángulo que forman es 0 grados. Cuando calculo el seno del ángulo me da 0. Es decir que el resultado de este producto me da 0. O sea que la derivada de R respecto de T por P me da 0. O sea que acá tenemos que el primer término de esta suma es 0. ¿Qué pasa con el segundo? Que es el que no va a ser 0. ¿Por qué? Y porque la derivada de P respecto de T, la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, es la fuerza. Por lo tanto, la derivada del momento cinético respecto al tiempo no es otra cosa que otro producto vectorial. El producto vectorial de la posición por la fuerza. Y eso, si se acuerdan del ingreso, era el momento de una fuerza. Otra vez, producto vectorial de R por F me da un momento, pero en este caso es el momento de la fuerza. El momento de la fuerza, entonces, respecto de este punto O, es R por F, momento de la fuerza. ¿Sí? Esta es la fuerza aplicada a la partícula, esto es R, bueno, el momento es el producto vectorial de R por F. Acá lo tendríamos dibujado. Como siempre, el resultado del producto vectorial es un vector que es perpendicular a R y perpendicular a F. Por lo tanto, el momento de la fuerza es la derivada del momento cinético respecto al tiempo. O sea, esto me está diciendo, mira, yo tengo una partícula que se está moviendo y tiene un determinado momento cinético. Si quiero que su momento cinético cambie, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que aplicar un momento de fuerza, no una fuerza, un momento. O sea, esa fuerza que aplico debe provocar momentos, porque si no provoca momento, el momento cinético no va a cambiar. Para que cambie el momento cinético, tiene que haber un momento de fuerza aplicada sobre la partícula. Pensemos en una partícula que está girando, como recién vimos, en un movimiento circular. Bueno, si yo quiero, ¿sí? Si yo quiero que el momento cinético de esa partícula, que el producto de R por mv cambie, tengo que aplicar un momento de fuerza sobre la partícula que lo haga cambiar. Por ende, ¿qué va a pasar si no aplico ningún momento sobre la partícula? Si el momento de la fuerza aplicada es 0, o aplico varios que se anulan.
Entonces, la derivada del momento cinético respecto del tiempo va a ser cero. O sea, no va a haber cambio en el momento cinético. Acuérdense, la derivada es el ritmo con que cambia algo. La derivada del momento cinético respecto al tiempo es el ritmo con que cambia el momento cinético respecto al tiempo. Si eso da cero, quiere decir que el momento cinético no cambia. Es decir, que es constante. Fíjense, por ejemplo, acá yo les dibujé un caso, ¿no? Yo tengo una partícula que se está moviendo con una velocidad v, ¿no? Por lo tanto, tiene una cantidad de movimiento mv. Y tiene un momento cinético, R por mv. Bueno, yo puedo aplicarle una fuerza a la partícula, por ejemplo, esta que dibujé acá, ¿ven? Esta fuerza aplicada no va a hacer cambiar el momento cinético. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene la misma dirección que R. Por lo tanto, al tener la misma dirección que R, entonces el ángulo que forman en este caso es 180 grados. Cuando calculo el seno de 180 me da 0. O sea que el momento cinético no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el momento de la fuerza es 0. Hay fuerza aplicada, pero el momento cinético no cambiará. Para que cambie, esta fuerza debería estar aplicada en otra dirección que no fuera paralela a R. Vamos a ver acá un videito que yo una vez grabé para mostrarle a mis alumnos qué pasaba con el momento cinético. Yo acá tengo una bolita en la mano, y esto es un hilo, y voy a hacer girar la bolita alrededor del hilo. Fíjense qué es lo que pasa. Acá yo les estoy mostrando que la bolita la hago girar alrededor de mi mano, ¿ven? La bolita gira con velocidad más o menos constante, trato de hacer que sea constante, y fíjense que ahora yo voy a poner que el hilo se empieza a enroscar en mi dedo. Fíjense qué pasa con la velocidad angular de la bolita. Claramente se ve que aumenta, ¿ven? A medida que el radio se agranda, la velocidad angular disminuye, cuando se acorta, aumenta. Se agranda, disminuye, se acorta, y se puede ver que ahí aumenta. ¿Cómo puede ser que aumente la velocidad angular? Si en realidad yo estoy tratando de no aplicar ningún momento ahí, simplemente lo que hago es que se enrosque el hilo en mi dedo, o sea que se acorte el radio de giro. Bueno, fíjense, este sería el movimiento circular que tiene la bolita alrededor de mi dedo. Perdón, alrededor de mi dedo. Esto sería R, y fíjense, cuando se empieza a enroscar el hilo en mi dedo, aparece una fuerza sobre la bolita que va haciendo que se acorte R, ¿sí? Se va cortando R porque se va enrollando mi dedo, y la fuerza va actuando todo el tiempo sobre la bolita. Sin embargo, esa fuerza no provoca momento, como vimos recién. ¿Por qué? Porque forma 180 grados con R. Al no provocar momento, el momento cinético de la bolita no debería cambiar. Pero claro, el momento cinético depende de R, porque es R por mv. No queda más remedio que si R se achica para que el momento cinético sea el mismo, entonces tiene que aumentar la velocidad angular. Veamos en este video que está animado esto. Esto es el momento cinético, ven, la regla de la mano derecha, R por mv. R por mv, el módulo, este sería el módulo del momento cinético. Mientras R se mantiene constante, V se mantiene constante. Pero si se achica R, V tiene que aumentar para que el producto de R por mv siga dando lo mismo que daba antes. Fíjense, se agranda y se achica. ¿De acuerdo? Veámoslo nuevamente. Ahí tenemos el producto vectorial de R por mv. Esta sería la bolita girando alrededor de mi mano. Se achica R porque se enroscó el hilo, tiene que aumentar V para que me siga dando lo mismo el momento cinético. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiró de la bolita hacia el centro cuando se achicó el hilo no provocó un momento de fuerza, porque formaba 180 grados con R. Entonces R
producto vectorial por esa fuerza me da 0. O sea que el momento de la fuerza aplicada fue 0. Si el momento de la fuerza aplicada fue 0, el momento cinético tiene que ser constante. Pero se achicó R. Bueno, si se achicó R, para que el resultado de R por M y por B me siga dando lo mismo, tiene que aumentar B. Por eso aumenta la velocidad de la bolita y gira más rápido. ¿Se entendió? Bueno, espero que la clase de hoy les haya servido. Hemos definido un montón de magnitudes nuevas, ¿no? Después vamos a trabajar con estas magnitudes. Van a ver que las vamos a aplicar en muchas situaciones. Pero vamos a ver que ahora, cuando estemos ocupándonos de cuerpos en rotación, las magnitudes, estas nuevas que hemos definido hoy, los momentos, nos van a ser de mucha utilidad. Hemos definido 3 magnitudes muy importantes con momentos. El momento de la fuerza, ya lo conocíamos, es el producto vectorial de R por F. ¿Sí? Tiene en cuenta la fuerza aplicada y a qué distancia de un punto está aplicada. ¿Se acuerdan de la palanca? La palanca, ¿sí? El momento medía la palanca, ¿se acuerdan del ingreso? Bien, es eso. ¿Sí? La misma fuerza aplicada a una mayor distancia de un punto donde yo quiero hacer rotar algo, provoca un mayor momento. Bien, después definimos también el momento de la cantidad de movimiento o momento cinético, que justamente lo que tiene que ver es con la cantidad de movimiento, pero respecto de un punto, y entonces se define el momento cinético. Para que el momento cinético cambie, tiene que haber un momento de fuerza aplicada. O sea, ¿quién hace cambiar el momento cinético? El momento de una fuerza. Así como una fuerza, el impulso de una fuerza, hace cambiar la cantidad de movimiento de una partícula, el momento de una fuerza hace cambiar el momento cinético de una partícula. Y además definimos el momento de inercia. Fíjense, ahora, para tener en cuenta la resistencia de un cuerpo a cambiar de velocidad, si se está tratando de una rotación, yo voy a tener que tener en cuenta, respecto de ese punto, el momento de inercia, no solamente la masa, porque ahora la inercia, la resistencia a cambiar la velocidad va a depender de la masa y del radio de giro. Bueno, los dejo por hoy, ya fueron muchas cosas nuevas, nos vemos en la clase que viene. Gracias por ver la clase.